Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nico para hablar de temas de la actualidad. Vamos a empezar porque Nico llegó hace pocas horas de Europa y justamente vamos a introducir por ese lado el tema y vamos a hablar del mercado de trabajo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Sí, vamos a abordar el mercado de trabajo en Uruguay, que tiene datos nuevos, los actualizamos permanentemente aquí. Creo que es interesante de todas maneras porque, claro, los uruguayos, los ciudadanos, la gente que trabaja, que nos está mirando, tiene la visión siempre de lo que es su propio entorno laboral y si va a andar la cosa mejor o no y qué expectativa hay de conseguir un empleo mejor o eventualmente qué riesgos hay de tener un problema laboral. Ahora, el mundo está cada vez más integrado y la dinámica de trabajo es global. Y esta oportunidad de haber estado en Europa siempre permite justamente una comparación y una dinámica de ubicar el Uruguay en un contexto. Estuve en Europa invitado por la empresa Catón Nasí a visitar el puerto de Amberes, básicamente, que es en Bélgica, y después estuve un par de días en Londres. Y es realmente muy interesante, y desde mi punto de vista es uno de los elementos interesantes y positivos que ha tenido la Unión Europea, de cómo va generando un mercado realmente común en el tema del trabajo. Y esto no solamente se ve en las buenas, sino también se ve en las malas. Históricamente se compara Europa con Estados Unidos, y Estados Unidos también con sus luces y sombras, es un mercado de trabajo realmente muy potente, porque allí es muy común que la gente se traslade de una ciudad a otra y una familia termina una actividad en California y pasa a vivir, qué sé yo, en Missouri o en Miami. Es muy dinámico. En Europa eso costaba bastante. Ahora cuesta cada vez menos. Tal vez no con la dinámica que tiene Estados Unidos, pero tuve la oportunidad de estar allí en el puerto de Amberes, en un depósito logístico de esta empresa, y había trabajadores, no solamente desde el África o de América del Sur, que hay muchos, realmente cosmopolita, absolutamente, pero muchos trabajadores de España, de Italia, que han tenido crisis bastante severas de empleo y que rápidamente han reaccionado y se han ido, lógicamente, a los lugares donde hay más trabajo. Y bueno, y acceden a empleos de más fácil acceso, tal vez no tanta exigencia, pero también con una tarea que es importante, en este caso tareas logísticas, y también muchos trabajadores de la Europa del Este, que recién han ingresado a la Unión Europea, y que realmente eso sí presenta un desafío muy importante para Francia, Bélgica, Alemania, la propia Inglaterra. Vos fíjate una cifra. Esto que te contaba era el puerto de Amberes, donde había gente, como te decía, de España, también mucha gente de la Europa del Este. En Londres, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, que además tiene turistas 20 millones por año, ingresan, es una locura. A Inglaterra van a llegar, se estima, más de 500.000 de nuevos inmigrantes este año, o más. Muchos de los cuales vienen de los nuevos países de Europa del Este, que claro, tienen su mercado de trabajo, pero pueden tener un ingreso mucho mayor en Gran Bretaña o eventualmente en Francia. Entonces, esa dinámica, que para nosotros en Uruguay es bastante desconocida, recién ahora vemos un cierto impulso de cierta inmigración, pero es bastante pequeño. Sí, lamentablemente nosotros sabemos de lo que es ir a buscar laburo afuera. Claro, ¿no? momentos con Argentina fue una corriente muy brutal, importante, ¿no? en los años 60 y 70 y más recientemente, bueno, justamente Europa y Estados Unidos. Bueno, eso se sigue dando. Y creo que a la larga es algo positivo de que si hay un país que entra en crisis o entra en problemas, puede haber otros mercados que lo puedan aceptar con cierta agilidad. Nunca es fácil, la vida del inmigrante es complicada, es dura, pero está muy expresado que Europa está funcionando cada vez más como un mercado único también en ese plano, y ahora se está hablando de un seguro de paro comunitario. Entonces ya no sea, por ejemplo, solo España, que cuando tenga una crisis, o Italia, se cargue ella misma del seguro de desempleo, sino que sea repartido. Porque claro, España además pierde fuerza de trabajo cuando se van sus ciudadanos a otros países. Bueno, que sea una cosa más integrada todavía. Es todo un desafío. Pero bueno, quería hacer ese comentario, es parte del enfoque de lo que es el mercado de trabajo aquí en Uruguay, que ha presentado datos importantes. Lamentablemente sigue habiendo un cierto deterioro del mercado de trabajo. Aquí tenemos las tasas principales. Lo que hicimos fue comparar el primer trimestre del año con el primer trimestre del año pasado. La tasa de actividad, ya lo hemos explicado, es todas las personas que buscan o tienen empleo. Bajó un poquito, pero sobre todo bajó también y más la tasa de empleo. Hoy en Uruguay hay algo más de 1.600.000 personas trabajando, con diverso grado, digamos, de intensidad, y el empleo bajó un poquito. Pero como bajó también la tasa de actividad, la tasa de desempleo no es que haya aumentado drásticamente, pero sí aumentó 7%, unas 3 décimas. A ver si se entiende. El primer renglón es toda la oferta de trabajo, todas las personas por encima de los 14 años. La gente que busca trabajo y por el otro lado el empleo que está ofrecido. Claro, que busca y que lo tiene. O sea, las personas están dispuestas a trabajar. Algunas lo tienen, la mayoría lo tiene, algunas no. El empleo es lo que efectivamente está trabajando y la diferencia entre las dos, y bien no es una cuenta matemática estricta,
es lo que nos resulta en el desempleo. Está en 7 puntos el desempleo. Es decir, claro, la oferta de trabajo bajó un poco, pero bajó más todavía el empleo. Y por eso aumentó un poquito el desempleo, que lo que vemos allí que está afectando a cerca de 115.000, 120.000 trabajadores. Ha habido una pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo, un poquito más, en el último año. Es una advertencia. Claro, Uruguay supo estar bastante peor, tasa de desempleo cercanas al 10%. Después tuvimos una etapa mucho mejor y ahora, bueno, hay un cierto deterioro que hay que cuidar porque todo indica que esto puede eventualmente subir, esperemos que no mucho. Vamos a la siguiente gráfica porque... ¿Cómo se ha comportado esa Claro, tasa lo que de decíamos, empleo, ¿ves? Ahí está, el contexto que decíamos. La tasa de empleo ha tenido un aumento enorme en los últimos años y sigue con esa tendencia. La caída reciente, si bien es importante, de todas maneras no nos retrotrae a la década pasada, cuando la tasa de empleo estaba en el 58, incluso un poco menos. Todavía tenemos tasas de empleo superiores al 59, cerca del 60%. Esto además es una cuenta de año móvil, por eso la tenemos allí cerca del 60%. Lo que quisimos hacer para los televidentes de Pensar Economía es un cálculo sectorial. Por sectores, ahí está. Que eso se habla menos y la encuesta de hogares lo permite. Es una estimación, es una proyección a partir de la muestra del cálculo total en base a la población. Y bueno, ¿dónde es que se ha creado más empleo? ¿Dónde no tanto? ¿Y dónde es que puede haber los mayores desafíos? Vamos a al siguiente cuadro. Porque empleo en realidad esto es una variación de los últimos 3 años. Le hicimos amplia para no caer tanto en el detalle de la coyuntura. Vos fijate la expansión que se ha dado en el sector servicios, donde hay casi 70.000 personas trabajando, un aumento del 23%. En la construcción, si bien ha caído un poco en estos últimos meses, sigue habiendo un aumento respecto a 3 años atrás. Directa o indirectamente trabaja más de 130.000 personas en la construcción. Restaurantes y hoteles también han aumentado, ustedes así lo ven. El sector salud es importantísimo. Y aquí hay mucha creación de empleo público, obviamente, aunque también privado. Fíjate, 12% de aumento, casi 130.000 personas. En la educación no ha habido tanto aumento, pero es interesante. Y en algunos servicios profesionales. El resto de los sectores que vamos a ver a continuación, bueno, los aumentos no son tan contundentes, el comercio más o menos se ha mantenido. Yo creo que aquí hay una combinación de expansión, pero también de muchos pequeños comercios que han dejado el sector. Entonces allí hay un cierto balance. Es un sector clave, ¿no? Es el sector que más ocupa, 300.000 personas. Pues fíjate, sí. Claro, es enorme, ¿no? La Administración Pública y Defensa, pero como Administración Central, no ha aumentado tanto. Y eso puede llamar la atención. Yo creo que aquí lo que pasa es que el empleo público sí ha aumentado en general, pero por empresas públicas, por educación, por salud. Y no en el rubro defensa. No en defensa, Administración Central y Seguridad Social, que ahí se ha mantenido. También hubo aumento en lo que es el Ministerio Interior, ¿no? Hay más efectivos en el Ministerio Interior. El agro y la minería han bajado un poquito. En minería puede entenderse porque hay un retroceso reciente del tema Aratirí. También aquí hay un tema de categoría. Hay mucha gente que sigue trabajando en el agro, pero se la categoriza como empleo urbano porque vive en la ciudad. Claro. Entonces ahí hay que ver un poco que puede haber un efecto en ese sentido. Servicio doméstico ha bajado un poquito, a pesar que es un sector importante. Y lo más grave está en la industria. Claro, eso te iba a decir, lo que más preocupa puede ser lo de la industria, ¿no? Claro, porque es el sector más troncal, donde depende después todos los servicios, y ahí hay una caída en el empleo bastante clara. Una caída porque hay industrias que han invertido en maquinaria y no necesitan tanto empleo directo, eventualmente tienen un empleo mejor pago, pero más automatizado, y después algunas industrias que sí han perdido, ¿no? Algunas industrias que han cerrado muy notorias recientemente, que ahí vemos un escenario de preocupación. Por eso, un escenario diverso, donde, bueno, efectivamente hay algunos sectores que preocupan más que otros y donde la globalidad habrá que ver, después de la discusión presupuestal y cómo sigue este año la economía, si vamos a seguir con ese deterioro o podemos frenarlo por allí. Hablemos un poquito de precios, ¿te parece? Para ir cerrando. Sí, porque salieron los datos y una mención final para mantener actualizados los indicadores de la coyuntura, la inflación que se fue al 8,4% en el cierre de lo que fue el año móvil a mayo. Más que el dato nominal, lo que preocupa es que si sacamos las tarifas públicas, si sacamos algunos productos volátiles como frutas, verduras o eventualmente la carne, los técnicos del CIMBE señalan que la inflación subyacente se ha ido por encima del 9%. Y eso sí que es una señal amarilla. Esto es una cosa que es bien a la uruguaya. La inflación no se ha ido claro, fuera de control, pero demora mucho en bajar, está resultando difícil que baje. La hemos mantenido ahí en el medio, como muchas veces hacemos las cosas los uruguayos, y la verdad que tiene su costo, porque en términos de competitividad, si bien el dólar sube, los precios también, y está resultando bastante difícil de bajar. Hay quienes dicen que esto no es un objetivo que deberían plantearse en forma radical, bajar la inflación enseguida, porque tendría otros costos incluso fiscales,
porque la inflación licúa también el propio gasto público. Esa es una derivación que hay en la economía. En términos reales, es una suerte de impuesto indirecto que tiene el Estado para recaudar al desvalorizar el propio gasto que hace. Entonces, bueno, es un elemento que hay que tener en cuenta. Sigue siendo un problema y veremos qué resultado tiene la discusión presupuestal sobre esto. Bien, gracias Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene aquí en Pensar Economía.